Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, nuevamente estamos juntos para aprender. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo desde casa. Entonces, comencemos. En la actividad anterior leíste un texto sobre los alimentos para compartirlo con tu familia. El día de hoy resolveremos problemas que impliquen comparar la masa de los alimentos. Américo, al recibir los alimentos que su mamá compró, tuvo una curiosidad. Observando las manzanas y la palta, se preguntó, ¿cuál de ellas pesa más? ¿Te preguntaste algo así alguna vez? ¿Cuál de los dos frutos crees que pesa más? ¿La manzana o la palta? ¿Por qué? ¿Qué harías para averiguarlo? Nuestra meta el día de hoy es comparar el peso de algunos alimentos que consumimos utilizando una balanza casera. Estas son las características que debemos de tener en cuenta para alcanzar nuestra meta. Expresar la comparación del peso de los objetos mediante las expresiones es más pesado que, es menos pesado que y es tan pesado como. También representar el peso de algunos alimentos con materiales concretos y una tabla. Luego, usar la balanza para resolver problemas que implican estimar y comparar el peso con unidades de medida arbitraria. Finalmente, explicar con ejemplos usando materiales concretos si una expresión es correcta o no. Comenzaremos leyendo y escuchando el siguiente problema. Presta muchísima atención. Esteban y Epifanía están ayudando a su mamá lavando y guardando algunos superalimentos que ella compró. Al lavarlos se dan cuenta de que los pesos son diferentes. Esteban dice, el huevo pesa más que el tomate. Luego, Epifanía afirma, el tomate pesa menos que la palta. ¿Cuál de los superalimentos es más pesado, menos pesado o tan pesado como otro? ¿Quién tendrá la razón? ¿Esteban o Epifanía? Este es nuestro problema. Ahora vamos a responder algunas preguntas para seguir indagando y reflexionando sobre este caso. ¿De qué trata el problema? Muy bien, chicos. El problema trata de Esteban y Epifanía. Son unos niños que ayudan a su mamá a lavar y a guardar los superalimentos. ¿Qué ha comprado la mamá de la niña y el niño? ¿Cómo ayudan a su mamá? La mamá compró alimentos como huevos, tomate, palta y zanahoria. Ella compró unos superalimentos. ¿Y cómo ayudan a su mamá? Ellos ayudan lavando y ordenando los alimentos que compró su mamá. ¿Qué notan al lavar los superalimentos? ¿Lo recuerdan? Claro que sí que lo recuerdan muy bien. Ellos van a notar que al lavarlos, estos tienen distinto peso. Al lavar los alimentos se dan cuenta de que los pesos son diferentes. ¿Qué afirma Esteban? ¿Qué dice Epifanía? Esteban afirma que el huevo pesa más que el tomate, mientras que Epifanía nos dice que el tomate
pesa menos que la palta. ¿Cómo se puede saber qué alimento es más pesado, menos pesado o cuál es tan pesado como otro? ¿Qué podríamos hacer? Quizás si comparamos el peso de los superalimentos. Otra alternativa podría ser si pesamos a los superalimentos. Muy bien, ¿y qué utilizaríamos para pesarlos? Vamos pensando. ¿Qué tienes que averiguar? ¿Lo recuerdas? Muy bien, nosotros tenemos que averiguar cuál de los alimentos, cuál de los superalimentos es más pesado, menos pesado o tan pesado como el otro. Y también tenemos que saber quién tendrá la razón, Esteban o Epifanía. Ahora pensemos cómo resolver el problema. Para esto, las preguntas que te voy a presentar te van a ayudar. ¿Qué puedes hacer para solucionar el problema? Pensemos en las acciones que vamos a realizar. ¿Cómo podemos saber si un objeto es más pesado, menos pesado o tan pesado como? Será necesario hacer representaciones gráficas. ¿Qué materiales utilizarás? Reflexiona a través de estas preguntas para poder tomar acciones y poder así resolver el problema. Ahora vamos a elegir el material que vamos a usar en esta sesión de aprendizaje. Puedes usar material base 10, puedes utilizar las regletas de colores, palitos de colores, tapas, así como también canicas, tabs, entre otros. Utiliza el material que tengas en casa que te vaya a ayudar a desarrollar la actividad del día de hoy. Y no te olvides que debes de elaborar una balanza casera para el trabajo que vamos a realizar. Carlos y Lola están resolviendo el problema. Observa la forma como experimentaron ellos para saber qué alimento pesa más o pesa menos. Ellos tomaron los alimentos con las manos y calcularon su peso. Eso quiere decir que ellos estimaron cuál de ellos es el más pesado o cuál de ellos es el más liviano. Luego de realizar esa actividad, ellos comentaron lo siguiente. Yo creo que el huevo es menos pesado que el tomate, dijo Carlos. Y Lola le comentó lo siguiente. Yo creo que la palta es más pesada que la zanahoria. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Carlos? ¿Por qué? Te propongo calcular ahora y comparar los pesos de los alimentos como Carlos lo hizo. Luego podrás contestar a estas preguntas. Para ti, ¿cuál de los alimentos pesa más? ¿Por qué? ¿Con quién coincide tu respuesta? ¿Con Lola o Carlos? ¿Por qué crees que Lola y Carlos tienen afirmaciones diferentes? Vas a realizar la actividad con ayuda de un familiar y luego vas a poder contestar estas preguntas junto a la persona que acompaña tu aprendizaje. A Carlos se le ocurrió una genial idea. Él quiso comparar los pesos de los superalimentos utilizando una balanza casera. Carlos tuvo muchas dudas al inicio al tratar de calcular y estimar el peso del tomate y del huevo. Es por eso que decidió utilizar una balanza casera que él elaboró con ayuda de sus padres. Como puedes observar en la foto, él pesó el huevo y el tomate. Ahora tú en casa puedes realizar un modelo como esta balanza u otro parecido para que te permitan comprobar el peso de los alimentos que estás usando. Como puedes observar, en esta balanza que ha diseñado Carlos, se inclina un lado más que el otro. Cuando eso ocurre, quiere decir
que el lado que se inclina más es el que tiene más peso, es el más pesado, y el otro lado es el más liviano. En este caso, el lado que se inclina más es el lado en donde está ubicado el tomate. Eso quiere decir que el tomate tiene más peso que el huevo. Esto comprobó Carlos con la balanza que elaboró. Por lo tanto, para no perderse ningún dato, él tuvo que dibujar un cuadro como observas aquí para registrar la información que ha obtenido. Va a completar las oraciones utilizando las palabras es más pesado que, es menos pesado que y es tan pesado como. Ayudemos a Carlos a completar el cuadro. Según lo que observas, completa la siguiente información. Vamos chicos, ayudemos a Carlos. El tomate, ¿qué es? ¿Es más pesado que el huevo? ¿Es menos pesado que el huevo? ¿O es tan pesado como el huevo? ¿Qué dicen ustedes? Excelente, el tomate es más pesado que el huevo, porque en la balanza hemos observado que es donde se inclina más. Completemos el siguiente enunciado. El huevo será o es más pesado que el tomate, es menos pesado que el tomate o es tan pesado como el tomate. ¿Cuál creen que es la respuesta? Muy bien, el huevo es menos pesado que el tomate. Excelente, ya hemos ayudado a Carlos. Carlos quiso seguir utilizando su balanza casera, así es que él ha utilizado la balanza y también otro material para realizar la siguiente actividad. Él ha usado tapas de colores. Primero colocó en un lado el huevo y al otro lado las tapas, hasta que ambos vasos estuvieran al mismo nivel. Luego hizo lo mismo con el tomate. Colocó a un lado el tomate y luego al otro lado tantas tapas de colores para que pudieran equilibrar y tener el mismo peso ambos. Después de realizar la actividad con las balanzas, Carlos va a completar una tabla con la equivalencia al peso del tomate y el huevo. Es así que él elaboró la siguiente tabla, en donde dibujó los superalimentos, al tomate y al huevo. Al costado dibujó la cantidad de tapitas que equivalen al peso del tomate. Él las contó y contó 10 tapitas. Eso quiere decir que el tomate equivale a 10 unidades, porque hay 10 tapitas. Lo mismo hizo con el huevo. Al contar las tapitas se dio cuenta que habían 4 unidades, las cuales son representadas con 4 tapitas. Estas tapitas equivalen al peso del huevo. En conclusión, Carlos ha representado la cantidad de unidades que equivalen al peso de los superalimentos. Buen trabajo, Carlos. Ahora es tu turno de comparar y calcular los pesos de los superalimentos. Puedes usar chapas u otro material con el que cuentes en casa para representar la cantidad de unidades que equivalen al peso de los superalimentos. Luego dibuja esta tabla en tu cuaderno u hoja de trabajo. Completa la información con aquello que vas a descubrir. Finalmente vas a explicar a un familiar qué alimento es más pesado, menos pesado o tan pesado como otro. ¿Resultó igual que cuando lo hiciste con tus manos? Vas a comentar y explicar a un familiar. Luego vamos a completar nuevamente otra tabla con los nombres de los superalimentos. Completa esta tabla de acuerdo con lo que descubras en tu experiencia. Copia la tabla en tu cuaderno u hoja de trabajo. Con todo lo que hemos aprendido y experimentado,
ya puedes responder la pregunta inicial. ¿Recuerdas cuáles eran? Fueron dos. La primera es, ¿cuál de los superalimentos es más pesado, menos pesado o tan pesado como otro? Y la otra pregunta, ¿quién tenía la razón, Esteban o Epifanía? Contesta estas dos preguntas para darle solución al problema. Después de todo lo que hemos realizado, estoy completamente segura de que ya la tienes. Recordemos lo siguiente, tengamos presente esto que te voy a contar. Para comparar el peso o la masa de los objetos usamos las expresiones es más pesado que, menos pesado que y es tan pesado como. También recuerda que llamamos peso a lo que realmente es la masa de los objetos. Cuando se te pregunta cuál es el peso, en realidad se te quiere decir cuál es la masa. Estos son algunos ejemplos en donde podemos utilizar las expresiones que antes te mencioné. Por ejemplo, un huevo es más pesado que un lápiz. Aquí estoy utilizando la expresión es más pesado que. Otro ejemplo es, una cartuchera vacía es menos pesada que una pelota. Una manzana verde es tan pesada como una manzana roja. Utilizo la expresión es tan pesada o tan pesado como cuando ambos objetos tienen la misma masa, es decir, tienen el mismo peso. Ahora vamos a reflexionar a través de estas preguntas sobre cómo nos fue en nuestro aprendizaje el día de hoy. Vamos a conversar con un familiar sobre lo que has aprendido. Y para esto, estas preguntas te van a ayudar. ¿Cómo has hecho para saber qué alimento es más pesado, menos pesado o tan pesado como otro? ¿Recuerdan todas las actividades que realizamos? Coméntaselo a tu familiar. ¿Tu respuesta inicial es igual luego de usar la balanza? ¿El material que has usado para representar los alimentos te ha ayudado? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cuál fue? ¿Qué hiciste para superarla? Y finalmente conversa sobre ¿para qué te servirá lo que has aprendido? ¿Qué otras cosas podrías comparar en masa usando tu balanza? Conversa con un familiar sobre tus aprendizajes del día de hoy. Y con esto llegó el momento de evaluarnos. Vamos a evaluar nuestros aprendizajes para poder saber si hemos logrado la meta el día de hoy. ¿Qué fue? ¿Recuerdas? Comparar el peso de algunos alimentos que consumimos utilizando una balanza casera. Comprueba si has logrado llegar a la meta. Lee cada criterio que debe de tener tu trabajo para que lo tengas en cuenta y así alcanzar la meta y lograr el propósito el día de hoy. Me despido, chicos. Nos vemos en una próxima clase. Recuerda mucho que el peso es igual que la masa. Y a realizar y jugar con nuestra balanza casera. Sigue pesando y masando más objetos. Cuídate mucho. Chau, chau.